see. Okay, you may begin. Okay, I'm going to start, right? Yes, we're all set. Okay, thank you. Gracias por acompañarnos en la sesión informativa de hoy. Esta tarde hablaremos sobre nuestras tendencias de casos, hospitalizaciones y muertes por raza y etnia y por grupo de edad y brindaremos información sobre las características de las personas recién infectadas, la cobertura de vacunación, los casos de infección tras recibir la vacuna, las infecciones pediátricas y la seguridad durante el regreso a la escuela. First slide, please. Nos entristece informar de 19 muertes adicionales hoy. Al menos 12 de las personas que murieron tenían problemas de salud subyacentes. Entre las muertes que informamos ayer y hoy se encuentra un niño menor de 12 años con una afección subyacente y 2 adultos jóvenes de 20 años también con afecciones subyacentes. Esto eleva el número total de muertes a 24.739 en el condado de Los Ángeles. Nuestros corazones y oraciones están con todos los padres de estos jóvenes que han fallecido y compartimos nuestro más sentido pésame con todos aquellos que han perdido amigos, seres queridos y familiares y les deseamos alivio y paz. Hoy estamos reportando 3.672 casos nuevos, lo que eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 1.315.313. Nuestra tasa promedio de casos diarios sin el retraso de 7 días es ahora de 21,1 casos por 100,000 personas, una disminución con respecto a la tasa de la semana pasada de 24,1 casos por 100,000 individuos. Aunque es probable que la tasa de hoy cambie algo en los próximos días a medida que se informen los resultados adicionales de las pruebas de diagnóstico, esto nos sugiere que nuestro aumento de casos puede estar estabilizándose. A la fecha, se han realizado pruebas a más de 7,4 millones de personas y sus resultados se han informado a los condados de Los Ángeles. Queremos señalar que a medida que las escuelas e institutos de educación superior reanuden sus clases y sus programas de pruebas rutinarias de diagnósticos vuelvan a estar en línea, esperamos ver cientos de miles de resultados de pruebas más cada semana y asimismo aumentos significativos en los casos. Nuestra tasa de casos positivos con base en la prueba diaria es de 4,73%, una disminución de más de un punto porcentual completo con respecto a la tasa de la semana pasada de 5,83%. Hay 1.279 personas actualmente hospitalizadas con COVID-19, un aumento de 361 personas durante la semana pasada. Actualmente hay 213 investigaciones abiertas en entornos residenciales colectivos y entornos no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. Next slide, please. Como puede ver en esta tabla que muestra los indicadores y umbrales de los CDC para la transmisión comunitaria de COVID-19, el contagio en el condado de Los Ángeles permanece en el nivel alto. Nuestra tasa de casos es ahora de 21,1 casos nuevos por cada 100,000 residentes, lo que representa una disminución del 12% con respecto a la semana pasada. Next slide, please. Si bien todavía estamos experimentando un aumento en nuestra tasa de casos, hace un poco más de 2 semanas cuando se emitió la orden del funcionario de salud requiriendo el uso universal de mascarilla en interiores, nuestros casos se duplicaban cada 10 días. Lo que estamos viendo ahora es solo un aumento mucho menor en los casos, que es lo que esperábamos durante 10 días después de implementar una medida de salud pública eficaz y sirve para recordar que el uso del cubrebocas sigue siendo una forma eficaz para reducir la propagación. También es valioso comparar las tendencias en el condado de Los Ángeles con las del resto del estado después de que nuestro condado se convirtió el 18 de julio en el único con un requisito de uso de mascarilla en interiores. Como comparamos los casos que ocurrieron en la semana que terminó el 25 de julio con los que ocurrieron en la semana que terminó el 1 de agosto,
El condado de Los Ángeles pasó de ver un poco más de 16,000 casos a ver 19,704 casos, un aumento del 22%. Mientras tanto, en el resto del estado, los casos reportados pasaron de aproximadamente 29,400 durante la primera semana a 46,000 durante la segunda semana, un aumento del 57%. Aunque puede haber razones que contribuyen a que se presenten estas diferencias y que van más allá del uso de las mascarillas, los datos de todo el mundo y de nuestro condado han demostrado repetidamente que los cubrebocas ofrecen una capa valiosa de protección contra el contagio de virus respiratorios. Agradecemos a todos los que están haciendo su parte al usar el cubrebocas para ayudar a frenar la propagación. Next slide, please. Este gráfico muestra las tendencias en casos, hospitalizaciones y muertes en nuestro condado desde el comienzo de la pandemia hasta el 28 de julio de este año. Los casos representados aquí por la línea de tendencia verde se han reportado una tasa promedio de alrededor de 2,750 casos por día durante aproximadamente la semana pasada y como puede ver al observar esta línea de tendencia, los casos quizá han comenzado a estabilizarse. Las hospitalizaciones, como puede ver en este gráfico, aumentan como un indicador rezagado en comparación con los casos, que generalmente aumentan 2 semanas después de que comenzamos a ver que los casos aumentan y se multiplican en proporción directa con los casos. Actualmente no estamos viendo que ese patrón se repita durante nuestro aumento actual de casos, aunque los casos han aumentado en aproximadamente un 550% durante el último mes, las hospitalizaciones han aumentado cerca de un 290%. Y aunque el número de personas que mueren por COVID sigue siendo relativamente bajo, nuestro número promedio de muertes en 7 días lamentablemente se ha duplicado en el último mes, de 3 muertes diarias a 6 muertes diarias. Dado que casi todas las muertes se pueden prevenir, estas pérdidas son particularmente trágicas. Next slide, please. Como hemos señalado durante los últimos meses, el aumento de la circulación de la variante Delta, altamente contagiosa, está dando lugar a aumentos significativos de casos en todos los grupos raciales y étnicos. Esta diapositiva muestra la tasa de casos, hospitalizaciones y muertes por raza y etnia del periodo de 2 semanas que finaliza el 26 de junio con estas mismas métricas un mes después para el periodo de 2 semanas que finaliza el 24 de julio. De acuerdo con las tendencias recientes, durante el mes anterior al 24 de julio, todos los grupos experimentaron enormes aumentos en los casos y la tasa de casos más alta continuó ocurriendo entre los residentes afroamericanos, cuya tasa de casos aumentó de 71 casos por 100,000 personas a 426 casos por 100,000 personas, un aumento del 500%. La tasa de casos entre los residentes blancos aumentó un 850% para llegar a 228 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que los casos aumentaron más del 700% entre los residentes asiáticos para llegar a 89 casos por cada 100,000 residentes. El aumento más pequeño fue del 170% entre los residentes latinos con una tasa de 169 casos por cada 100,000 habitantes. Seguimos profundamente alarmados de ver que la tasa de incidencia de casos en los residentes afroamericanos es significativamente más alta que la tasa de todos los demás grupos y es más de 2,5 veces más alta que la de los residentes blancos, el cual es el grupo con la siguiente tasa de casos más alta. Tenemos la esperanza que con la disminución más reciente de la tasa de aumento de casos se refleje en nuestras próximas tasas de casos, que serán las de principios de agosto. Durante el mismo intervalo, el aumento de las tasas de hospitalización también se ha acelerado,
ahora está aumentando más rápidamente entre los residentes blancos, que a finales de julio vieron un aumento del 300%, es decir, una tasa de 11,7 hospitalizaciones por cada 100,000 personas. Entre los residentes afroamericanos, las hospitalizaciones aumentaron un 225% a 36,5 hospitalizaciones por 100,000 personas, la tasa más alta entre todos los grupos. Las tasas de hospitalización también aumentaron un 110% entre los residentes latinos y un 150% entre los residentes asiáticos. Mientras tanto, las tasas de mortalidad las tasas de mortalidad se han más que duplicado en todos los grupos con la excepción de los residentes latinos. Cuando dividimos estos datos por grupo de edad, también vemos aumentos de casi todos los ámbitos. Esta diapositiva muestra las tasas de casos, hospitalización y mortalidad por grupo de edad de los mismos periodos de 2 semanas que mostramos en la diapositiva anterior. Next slide, please. Todos los grupos vieron un aumento en los casos, con el mayor y más alto aumento otra vez entre los jóvenes de 18 a 29 años, cuya tasa de casos subió casi 8 veces para llegar a 476 casos por 100,000 personas. Las tasas de hospitalización aumentaron de 2 a 3 veces en todos, excepto en el grupo de edad más joven. Y las tasas de mortalidad aumentaron, pero por fortuna se mantuvieron relativamente bajas. Next slide, please. Los números crecientes reflejan la realidad de que la variante Delta ahora representa casi todas las cepas de COVID observadas entre las muestras secuenciadas en el área del condado de Los Ángeles, que la semana pasada comprendió el 96% de todas las cepas, como lo indica la línea azul en este gráfico. Como sabemos, la variante Delta se propaga de manera más eficiente entre personas, probablemente debido a que se replica más rápido, a que tiene una carga viral más alta y a que posee una mayor afinidad por las células del tracto respiratorio inferior en comparación con las anteriores cepas del COVID. Y aunque los datos que han surgido afirman que las personas completamente vacunadas están bien protegidas de las infecciones graves de la variante Delta, un pequeño número de personas completamente vacunadas se han infectado y pueden infectar a otras. Dado que la variante Delta se propaga más fácilmente, es apropiado seguir las precauciones de sentido común y más sentido tiene seguir agregando capas adicionales de protección. Esto incluye usar mascarilla, distanciarse físicamente y evitar lugares muy concurridos tanto como sea posible. Las personas no vacunadas deben tener especial cuidado. Deben evitar las actividades de alto riesgo y usar respiradores como las mascarillas KN95 o N95 si su trabajo o una actividad requiere que estén en contacto cercano con otras personas. Next slide, please. Dada la mayor evidencia de que las personas completamente vacunadas se están infectando, continuamos compartiendo información cada semana sobre la efectividad de la vacuna y cómo usar esta información para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás y volver a desacelerar la propagación. Esta diapositiva muestra datos a escala para aquellos que están completamente protegidos por las vacunas. El gran recuadro verde representa a los más de 5 millones de residentes que están completamente vacunados. El pequeño recuadro púrpura en la esquina inferior izquierda de este recuadro representa a las 15,628 personas completamente vacunadas que dieron positivo por COVID al 3 de agosto de 2021. Este es un aumento del 47% desde la semana pasada. De los que dieron positivos, 446 fueron hospitalizados frente a los 410 de la semana anterior. Esto se traduce en un aumento del 0,008% a 0,009% de todas las personas completamente vacunadas. Las muertes en este grupo durante este lapso también aumentaron muy levemente, del 35 a 41, y de 0,007% a 0,0008%.
Estos pequeños aumentos, si bien demuestran que las personas completamente vacunadas se infectan y que ahora más que antes se han infectado durante el aumento de este verano, aún brinda evidencia convincente de que las personas completamente vacunadas siguen teniendo un riesgo bajo de infectarse y de que si se infectan, su riesgo de sufrir una mala consecuencia es aún menor. Next slide, please. Es particularmente útil comparar el riesgo bajo para las personas vacunadas con el riesgo para las personas no vacunadas. En las próximas diapositivas mostraremos datos que comparan casos, hospitalizaciones y muertes entre residentes del condado de Los Ángeles completamente vacunados y no totalmente vacunados. La tasa de casos entre los residentes que no están completamente vacunados es casi 4 veces más alta que la tasa entre los residentes completamente vacunados. Next slide, please. Esta diapositiva muestra datos similares por grupo de edad. Aquí las tasas de casos entre las personas no vacunadas están representadas por líneas naranjas, mientras que las tasas entre las personas vacunadas están en verde. Las tasas en adultos entre las edades de 18 y 49 años están representadas por líneas continuas y las tasas de adultos de 50 años o más están representadas por líneas discontinuas. Observe cómo las tasas de casos difieren dramáticamente tanto por estado de vacunación como por grupo de edad. Las tasas más altas se encuentran entre los adultos no vacunados o parcialmente vacunados entre las edades de 18 y 49 años, representados aquí por la línea naranja sólida. Las siguientes tasas de casos más altas se encuentran entre los adultos mayores no vacunados o parcialmente vacunados, representados por la línea naranja discontinua, y debajo de ellos los adultos más jóvenes vacunados, en la línea verde continua, tienen las tasas más bajas. Sin la vacunación, las líneas naranjas en este gráfico probablemente serían entre un 60 y un 100% más altas, por lo que estamos extremadamente agradecidos con todos los que han ayudado a reducir la transmisión potencial al vacunarse. Next slide, please. En esta diapositiva puede ver los datos de un nuevo análisis que hemos realizado que muestra las tasas de hospitalización ajustadas por edad entre las personas completamente vacunadas representadas por la línea verde y las personas no completamente vacunadas representadas por la línea naranja. Entre el 1 de mayo y el 17 de julio de este año, 3.158 personas fueron hospitalizadas, de las cuales solo el 8%, es decir, 251, estaban completamente vacunadas. Como puede ver, la tasa de hospitalización está aumentando rápidamente entre las personas no vacunadas, mientras que sigue siendo extremadamente baja entre las personas vacunadas. El riesgo de hospitalización es 19 veces mayor entre las personas que no están completamente vacunadas que entre las personas completamente vacunadas. Next slide, please. Cuando observamos por grupos de edad, quienes están siendo hospitalizados ahora, podemos ver que la tasa de hospitalización más alta se da entre los adultos mayores no vacunados, representados aquí por la línea discontinua naranja. Estos son nuestros residentes con mayor riesgo debido a su edad, a la probabilidad de que mueran y a que no cuentan con la protección de la vacuna. Y lamentablemente, las hospitalizaciones en este grupo están aumentando muy rápidamente. Las hospitalizaciones en adultos jóvenes no vacunadas, representados aquí por la línea naranja continua, también están aumentando. En relación con esos, las tasas de hospitalización entre los adultos vacunados de todas las edades se mantienen casi sin cambios. Líneas de tendencia como esta son la razón por las que estamos tan seguros de que las vacunas están haciendo exactamente lo que se supone que deben hacer aquí en el condado de Los Ángeles. Las personas vacunadas están excepcionalmente bien protegidas para prevenir una hospitalización y aunque hemos visto aumentar los casos entre las personas vacunadas, su experiencia con el COVID está muy lejos de la grave enfermedad que la infección sigue causando a las personas no vacunadas. Por eso les pedimos a todas las personas que se vacunen si están en los grupos para los que la vacuna ha sido aprobada. Casi todas las hospitalizaciones y muertes por COVID se pueden prevenir.
No habría tantas familias que experimentan tristeza y miedo porque sus seres queridos estén hospitalizados por COVID y casi nadie fallecería por COVID. Esta puede ser nuestra realidad si todos los que pueden se vacunan. Next slide, please. Existe mucho interés en conocer mejor la población de personas vacunadas que están hospitalizadas por COVID. La mejor manera de describir completamente esta población es revisar los gráficos de todos los hospitalizados por COVID, que es una tarea que requiere de mucho tiempo. Aunque nuestros epidemiólogos están trabajando en estas revisiones de gráficos, mientras tanto estamos analizando otros datos para contar con una imagen más clara de la situación. Un conjunto de datos que hemos analizado recientemente es el de los códigos de diagnóstico de dados de alta asignados a todas las personas completamente vacunadas que recibieron resultado positivo de la prueba COVID mientras estaban hospitalizadas a partir del 25 de julio. Estos códigos enumeran los diagnósticos primarios y adicionales en orden de relevancia para la hospitalización de cada paciente. Como puede ver, estos datos sugieren que entre los 341 individuos hospitalizados completamente vacunados para los cuales teníamos estos códigos, de los 410 pacientes hospitalizados después de la vacunación, el 24% no incluía COVID como diagnóstico. Esto sugiere que resultaron positivos en la prueba de COVID en el momento en el que fueron admitidos en el hospital, pero esta prueba positiva no influyó en su hospitalización. Los pacientes restantes, el 25% tenía COVID como diagnóstico principal, lo que sugiere que COVID fue una de las causas de su hospitalización. Otro 51% mencionó a COVID como uno de los diagnósticos, lo que podría significar que COVID fue un factor que contribuyó a su hospitalización. Continuaremos compartiendo información sobre las personas vacunadas que están hospitalizadas con la infección por COVID a medida que sepamos más. Next slide, please. Debido a que estamos muy interesados en comprender qué también protege la vacuna contra los resultados severos debidos a COVID, estamos siguiendo de cerca las diferencias en las muertes entre personas completamente vacunadas y no completamente vacunadas. En las personas que mueren por COVID en el condado de Los Ángeles transcurren un promedio de 37 días entre la fecha del diagnóstico y la fecha del fallecimiento. Dado que nuestro aumento de casos ha comenzado tan recientemente, es demasiado pronto para evaluar el impacto de esta última ola de infecciones en las tasas de mortalidad por COVID. No obstante, nos gustaría mostrarles lo que sabemos sobre las muertes por COVID según el estado de vacunación. Como muestra la diapositiva, entre el 1 de abril y el 18 de julio de este año, el 95,2% de todas las muertes por COVID entre los residentes del condado de Los Ángeles, 551 en total, ocurrieron en personas no vacunadas y parcialmente vacunadas, mientras que solo 28 muertes, 44,8% ocurrieron entre los individuos completamente vacunados. Next slide, please. Dada la alta tasa de contagio comunitario, nuestros esfuerzos de vacunación siguen siendo de vital importancia para reducir el impacto del aumento de la infección en nuestros residentes. Al 1 de agosto hemos administrado más de 11 millones de dosis a residentes de 12 años o más, incluidas más de 6,1 millones de primeras dosis y casi 5 millones de segundas dosis. Esto significa que más de 6,2 millones de residentes del condado de Los Ángeles han recibido una dosis y casi 5,5 millones están completamente vacunados. Next slide, please. Esta diapositiva muestra cómo vamos con la vacunación de grupos de edad específicos de los residentes del condado de Los Ángeles. A partir del 1 de agosto, hemos vacunado al 90% de los residentes del condado de Los Ángeles de 65 años o más, al 72% de los residentes de 16 años o más y al 71% de los residentes de 12 años o más.
Hemos vacunado al 53% de los adolescentes del condado de Los Ángeles entre las edades de 12 y 17 años y de todos nuestros casi 10,3 millones de residentes del condado de Los Ángeles, incluidos aquellos que aún no están en los grupos aprobados para recibir la vacuna, el 61% ha recibido al menos una dosis y el 53% está completamente vacunado. Next slide, please. Ahora hemos visto un aumento en los receptores de la primera dosis por tercera semana consecutiva. Entre el 26 de julio y el 1 de agosto administramos 81,241 dosis en toda la red del condado, un aumento de más de 7,000 con respecto a la semana anterior. Estamos inmensamente agradecidos con todos en este condado que al vacunarse han hecho y continúan haciendo su parte. Es un momento muy importante para que las personas se vacunen y estamos agradecidos con esos signos de que hay una mayor aceptación de la vacuna. Next slide, please. Con estos aumentos en la vacunación en todo el condado, ahora estamos viendo tasas de vacunación más altas representadas en verde oscuro en este mapa en los vecindarios del sur y el oeste de la ciudad, en partes del Valle de San Fernando y en el este de Los Ángeles y más allá. En las últimas 2 semanas de julio, casi todas las ciudades y comunidades del condado tuvieron un aumento en la cobertura de vacunación. El 40% de las ciudades y comunidades con los mayores avances fueron en el centro y sur de Los Ángeles. Algunas ciudades y comunidades tuvieron aumentos particularmente altos en la cobertura de vacunación y algunas aumentaron su tasa de vacunación más del 4% durante este periodo de 2 semanas. Nos gustaría agradecer a los vecindarios que se han movilizado para alcanzar este notable logro. A los residentes de la pequeña Armenia, El Monte, Roosevelt, West Chester, Rosewood, West Rancho Domínguez, Sun Village, Llano, High Vista y el este de Hollywood. Todo el condado de Los Ángeles les agradece por hacer su parte para alcanzar la inmunidad comunitaria. Next slide, please. Aunque seguimos teniendo grandes brechas en la vacunación entre los grupos de edad raciales y étnicos, hay repuntes prometedores en muchos de los grupos con menor cobertura de vacunación. Los números de esta diapositiva ahora están codificados por colores para mostrar los cambios de la semana pasada. Las proporciones aumentaron un punto durante la semana pasada. Se ven en azul, las que subieron 2 puntos se muestran en verde, las que se incrementaron en 3 puntos se observan en rosado y los que aumentaron en 4 se ven en rojo. Las proporciones que no cambiaron están en blanco. Y la buena noticia es que casi no hay blanco en esta tabla. Sin embargo, sigue habiendo desproporción, especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes, entre los grupos de edad de 12 a 15 años y de 16 a 17 años, entre 1/3 y la mitad de los adolescentes afroamericanos y latinos, y entre 2/3 y 3/4 de los adolescentes blancos y de los indígenas americanos nativos de Alaska se están vacunando al ritmo que sus homólogos asiáticos. Sin embargo, con el inicio del año escolar acercándose, nos complace ver grandes aumentos en la vacunación en los subgrupos raciales y étnicos en adolescentes de 12 a 17 años. Mientras tanto, en los adultos jóvenes de 18 a 29 años y de 30 a 49 años, vimos aumentos en la mayoría de los subgrupos raciales y étnicos durante la semana pasada y esperamos que estas tasas sean más comparables en el futuro cercano. Se observa los totales por grupo de edad que se encuentra en la parte inferior de esta tabla, notará que en todos los grupos de edad, con la excepción de los 12 a 15 años, la tasa de vacunados es de 60% o más, un gran paso hacia la inmunidad comunitaria. Estamos particularmente satisfechos de que muchas de nuestras personas mayores estén protegidas por las vacunas y aunque nos alegra ver el aumento de las tasas de vacunación entre los adultos más jóvenes, que son el núcleo de nuestra fuerza laboral, aún ellos enfrentan muchos riesgos. Si observa los totales en la columna de la derecha, puede ver que los grupos con las tasas más altas de contagios, hospitalizaciones y muertes continúan teniendo los niveles más bajos de vacunación.
Dado que la propagación sigue aumentando, seguimos muy preocupados por estos bajos niveles de vacunación entre nuestros residentes afroamericanos y otros adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, tenemos la esperanza de que con los aumentos que estamos viendo en este gráfico continúen acumulándose hasta que veamos las tasas de cobertura de vacunas en todos los ámbitos. Mientras tanto, cumplir con el requisito de uso de mascarilla en interiores nos ayudará a volver a reducir las tasas de contagio en la comunidad mientras aumentan las tasas de vacunación. Disminuir la propagación no solo protege a los residentes vulnerables no vacunados, sino que también reduce las posibilidades de más mutaciones que pueden resultar en más variantes infecciosas que evaden la protección de nuestra vacuna. Next slide, please. A medida que los niños de nuestro condado comienzan a regresar a la escuela este mes, nos gustaría informarles sobre la evolución del último aumento en el contagio entre nuestras poblaciones más jóvenes. En la diapositiva verá líneas de tendencia que muestran las tasas de casos en 3 grupos de edad pediátrica. Como puede ver, el grupo de edad con las tasas de transmisión más bajas sigue siendo el de los niños de 0 y 4 años, representado aquí por la línea azul. Los casos aumentan más rápidamente y alcanzan niveles más altos entre los niños mayores. Los niños de 5 a 11 años, representados por la línea naranja, y los de 12 a 17 años, representados por la línea verde, tienen tasas de casos similares. Puedo observar, mirando hacia atrás en la distribución de casos entre estos grupos de edad durante el pico de la pandemia, durante el invierno, que los niños en el grupo de mayor edad tenían tasas un poco más altas que las de los niños más pequeños. Dado que este grupo de edad es actualmente el único grupo de edad pediátrico aprobado para recibir la vacuna, ahora vemos que la transmisión dentro de este grupo de mayor edad se reduce sustancialmente. Next slide, please. En esta diapositiva hemos desglosado las tasas de casos, hospitalización y muerte que vio anteriormente por grupos de edad pediátrica más joven. Y mientras las tasas son relativamente bajas, como puede ver, todos los grupos de edad experimentaron aumentos de 5 a 6 veces en las tasas de casos entre finales de junio y principios de julio. También hemos visto un aumento de las tasas de hospitalización entre las poblaciones más jóvenes, con un aumento de casi 4 veces a una tasa de 2,3 hospitalizaciones por cada 100,000 niños de 0 a 4 años y un aumento del doble a una tasa de 0,4 por cada 100,000 niños de 5 a 11 años. No vimos aumentos en las tasas de mortalidad durante este intervalo. Next slide, please. Hemos realizado un seguimiento a los brotes en las escuelas durante el transcurso del año pasado, incluidos los brotes en los programas deportivos para jóvenes. Como muestra esta diapositiva, los brotes aumentaron a un máximo de 16 por semana durante la ola invernal, luego disminuyeron y permanecieron bajos durante la primavera y durante la mayor parte del verano hasta nuestro recién aumento de casos. Es importante señalar que entre abril y julio, más de la mitad de los brotes que vimos estuvieron asociados con los deportes juveniles. De los 7 brotes que registramos la semana pasada, 4 se asociaron con deportes juveniles. Next slide, please. Al investigar estos brotes, hemos observado algunos factores importantes asociados con el contagio en la escuela y en los centros deportivos juveniles. En las escuelas, el inconsistente uso de las mascarillas, la falta de distanciamiento social, especialmente al comer y beber, la mezcla de grupos de estudiantes y el no excluir a los individuos sintomáticos contribuyen a la propagación en la escuela. En los deportes juveniles, el aumento de riesgo también se presentó por el uso inconsistente de la mascarilla durante las prácticas y los juegos, así como por la socialización fuera de los juegos y las prácticas, los viajes y el alojamiento en grupo durante los campamentos de entrenamiento y en los eventos deportivos, por no reportar todos los casos y por no excluir del equipo y sus actividades a individuos que tuvieron un contacto cercano.
Para reducir los brotes, recomendamos trasladar los deportes de interior al aire libre en la medida de lo posible. Como recordatorio, se requieren mascarillas en las escuelas durante las prácticas, los juegos y las actividades en interiores. Next slide, please. Recientemente revisamos nuestro protocolo de reapertura de escuelas de kinder a secundaria y nos gustaría informarles sobre los cambios que se implementarán cuando los niños del Condado de Los Ángeles regresen a la escuela. Se seguirá requiriendo que todos se cubran la cara en interiores independiente del estado de vacunación, incluso durante las clases de educación física cuando son en interiores, a menos que una persona esté sola en un salón. Los estudiantes que están exentos del uso de mascarillas debido a una discapacidad documentada u otra condición no deben ser excluidos de la educación en persona y se deben hacer las adaptaciones apropiadas según cada caso. A los estudiantes que son excluidos del campus porque eligen no cubrirse la cara, se les debe ofrecer oportunidades educativas alternativas. Seguimos recomendando el distanciamiento físico siempre que no interfiera con la asistencia de tiempo completo de todos los estudiantes y el control de infecciones siga siendo esencial. Muchas escuelas han establecido programas de pruebas de rutina para proporcionar una capa adicional de protección. Todos los estudiantes y el personal no vacunados deben incluirse en las pruebas rutinarias de diagnóstico y cuando los recursos sean suficientes también deben incluirse las personas completamente vacunadas. Cada escuela tendrá un plan sobre cómo manejar casos y brotes y notificará al Departamento de Salud Pública cuando haya casos. Todos los casos positivos deben aislarse y todos los contactos cercanos de cada caso deben someterse a prueba y deben ponerse en cuarentena a menos que estén completamente vacunados y sin ningún síntoma. Ahora requerimos que cuando se necesiten pruebas de diagnóstico, como en el caso de programas de vigilancia o brotes, todas las personas sean examinadas independiente del estado de vacunación y exigimos que los empleados exentos de uso de mascarilla se hagan la prueba 2 veces por semana. Next slide, please. Las escuelas secundarias e intermedias están planeando realizar en agosto más de 135 eventos de vacunación en todo el condado, muchos de los cuales ocurrirán durante la vacunación en todo el condado y durante las sesiones de inscripción de estudiantes en la primera mitad del mes. Estos eventos están abiertos a estudiantes, personal, maestros, padres y en muchos casos a residentes de la comunidad. Este mapa muestra las escuelas donde se llevarán a cabo estos eventos de vacunación. Notará que la mayoría de estos están ubicados en los vecindarios más afectados, marcados aquí en verde pálido. Debido a que la vacunación es una parte tan importante de nuestra estrategia para mantener la seguridad en las escuelas, animamos a que asistan todas las personas de los grupos aprobados para recibir una vacuna. Si su escuela no está organizando un evento, anímelos a comunicarse con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para que podamos ayudar a coordinar un evento. Next slide, please. La prevención de la transmisión de COVID en las escuelas requiere incorporar una variedad de protecciones que todos deben respaldar. La vacunación de todas las personas de los grupos aprobados es un paso fundamental para reducir el riesgo. El uso constante de mascarilla en interiores por parte de todas las personas mayores de 2 años también es un componente clave de la prevención. Hemos pedido a las escuelas que sigan manteniendo una distancia física segura entre los estudiantes siempre que sea posible, ya que esto reduce el hacinamiento y el contagio. Las medidas de control de infecciones, incluido el lavado de manos y la limpieza y desinfección de las superficies, siguen siendo medidas importantes, mientras que ventilar las habitaciones y realizar comidas y bebidas y otras actividades al aire libre, tanto como sea posible, también puede reducir el riesgo. Siempre que sea posible, especialmente en los grupos más jóvenes, recomendamos que los estudiantes permanezcan con el mismo grupo con el que permanecen todo el día para limitar el contagio en caso de una infección. Los programas de pruebas pueden detectar infecciones en las personas
antes de que presenten síntomas. Esto ayuda a detener la propagación de la infección al identificar a aquellos que deben ser aislados o puestos en cuarentena, y también permite que las escuelas implementen una estrategia sólida de manejos de casos y brotes. Los estudiantes y el personal que se sientan enfermos siempre deben quedarse en casa y, cuando sea necesario, consultar a su proveedor de atención médica para hacerse una prueba de diagnóstico y recibir la atención adecuada. Next slide, please. Reconocemos que, dado el reciente aumento de casos, existe preocupación con respecto a la reapertura de las escuelas. Y aunque las escuelas han estado trabajando estrechamente con nosotros durante el verano para crear entornos que promuevan la seguridad, hay pasos que los padres y quienes cuidan a los niños pueden tomar para ayudar a que el regreso a la escuela sea lo más seguro posible para los estudiantes jóvenes. Los protocolos estatales y del condado actualmente requieren el uso universal de mascarilla en interiores en todos los planteles educativos, pero cada escuela tiene su propio conjunto individual de protocolos y procedimientos. Comunicarse con la escuela de su hijo antes del comienzo del año escolar puede ayudar a garantizar que esté preparado para ayudar a los educadores a mantener a los estudiantes seguros. Hable con sus hijos sobre la higiene de las manos y sobre el uso adecuado de la mascarilla. Además, es una buena idea enviar a su hijo a la escuela con cubrebocas adicionales para que los puedan cambiar fácilmente si se mojan o ensucian. Asegúrese de tener una estrategia para controlar a diario los síntomas en el hogar y, lo mejor que pueda, tenga un plan de cuidado infantil de emergencia para que, si su hijo se enferma, pueda quedarse en casa sin peligro y no ir a la escuela. Si alguno de sus hijos tiene 12 años o más, háblele sobre la importancia de vacunarse y ayúdelos a ir a un lugar de vacunación. Además de los eventos escolares que apoyamos, continuamos ofreciendo vacunas Pfizer a los niños en todos los sitios del condado y de la ciudad. Y estas vacunas están disponibles en muchos sitios en todo el condado. También estamos viendo que durante el último año y medio, muchos niños se han retrasado en sus vacunas infantiles de rutina. Y si su hijo ha faltado a las visitas regulares al médico o cree que su hijo está atrasado, comuníquese con su pediatra o clínica y póngalos al día antes de que comience el año escolar para reducir el riesgo de otras enfermedades infantiles prevenibles. Como recordatorio, los adolescentes de 12 a 17 años pueden recibir la vacuna Pfizer, la cual consiste en un régimen de dosis administradas con 3 semanas de diferencia, y los niños se consideran completamente protegidos semanas después de su última dosis. A medida que las escuelas vuelven a abrir, sabemos que muchos de nuestros estudiantes y padres están ansiosos por ser parte del movimiento para educar a otros en su comunidad sobre las vacunas COVID. La próxima semana, los padres y estudiantes pueden ser parte de nuestros programas de estudiantes y padres embajadores. Estos programas educan y capacitan a los estudiantes y padres como aliados esenciales en los esfuerzos de prevención de cada escuela. Para obtener más información, escanee uno de los códigos QR en esta diapositiva o visite uno de los enlaces que se incluyen aquí. Muchas gracias.